la derivada parcial con respecto a derivando con respecto a y. Queda x más exponencial de y. Muy bien. Eso es. X más exponencial de y. ¿Por qué? Porque si estoy derivando con respecto a y, x es constante. Entonces la derivada de x al cubo es 0. Aquí está derivando con respecto a y. Cuando uno deriva con respecto a y, la constante queda. En este caso la constante es x. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de x. Esto depende solo de x. Y en este caso x es constante. Entonces la derivada de esto es 0 con respecto a y. Y la derivada de a la y es ella misma. ¿Sí? Así trabajamos estas derivadas parciales. Bien. Entonces vamos al libro para continuar el desarrollo aquí de la teoría. Listo. Y también el libro hace unos ejemplos. Ustedes pueden revisarlos, son semejantes a los que hicimos en la pizarra. Y entonces aquí el libro empieza a hablar de una notación. Bien. Entonces, aclaremos la notación. Para hacer cualquier operación hay que calcular derivadas parciales. Notación. Entonces teníamos una forma, ¿no?, con la que inicié la clase. La derivada de f con respecto a x se denota así. Con esta x aquí en la parte inferior. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, esto se puede escribir como la derivada parcial de f con respecto a x, con estos símbolos, con estos delta. Bien. Siguiendo un poco la idea de f', en el curso de cálculo diferencial, f' se denotaba como la derivada de f con respecto a x, ¿se acuerdan? Pero aquí era una d de derivada, pero una d derechita. En cambio aquí es una d como inclinada, ¿no? ¿Por qué eso? Es para simbolizar que esta función f dependía solamente de x. En cambio, era una derivada total, digamos. En cambio aquí se escribe curvo para indicar que la función depende de más de una variable y que se está derivando solamente con respecto a x. Bien. Lo mismo para la otra derivada parcial. Bien. Sería así. Otra notación que estudiamos, pero también se puede escribir así. La derivada de f con respecto a y. Bien. Esta es la notación que vamos a usar en el curso. Estas dos nomás. Esas dos. Listo. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno. Debemos estudiar reglas de derivación, ¿no? Sí, vamos a estudiar eso. Entonces, ¿cuáles son las reglas de derivación que conocemos tradicionalmente? Entonces está la regla del producto, la regla del cociente para derivar, ¿no? Y esas reglas, digamos, aquí también son válidas. Bien. ¿De qué forma? Entonces veamos. Lo que vemos aquí título. La vamos a deducir a partir de lo que ya sabemos. Entonces ustedes recuerdan cuánto es la derivada de una función f de una sola variable, ¿no? La regla típica que ustedes conocen, f por g derivado. ¿Cuánto da esto? Del curso de cálculo diferencial. Esa es la primera por la derivada de la segunda. Entonces, La segunda por la derivada de la primera. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Al revés, puede ser. También, las dos son válidas. A ver, voy a escribirla así entonces. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces ustedes se saben estas reglas, ¿sí? Entonces, ahorita supongamos que f y g son funciones de dos variables, ¿ya?
Aquí es cuando f y g dependen solo de x y ya. Pero si dependieran de dos variables, entonces ya no podríamos escribir este símbolo prima, ¿no? Entonces, la regla general va a ser así. Tenemos el producto de dos funciones de dos variables y queremos hallar la derivada con respecto a x de esa multiplicación. Entonces, donde está un prima, lo borramos y colocamos este símbolo de derivada parcial. Esto sería la derivada parcial de f con respecto a x por g sin derivar, más la función f por la derivada parcial de g con respecto a x. ¿Sí? Entonces, mire, las reglas siguen siendo válidas. Entonces, ¿cómo derivo parcialmente un producto de dos funciones de dos variables? La misma regla que ustedes conocen. Aquí estamos suponiendo f ya depende de x y y. G también. Ahora, la misma regla es válida si derivo con respecto a y, ¿no? Es decir, yo puedo borrar aquí, donde aparezca una x, borrarlo. Colocar y. Y la regla es la misma. Aquí coloco y. Y tenemos la regla de la derivada parcial del producto de dos funciones con respecto a y. Entonces, no importa si coloco x o y, sigue siendo válida esa regla. ¿Listo? Veamos un ejemplo ahora. Entonces, veamos un ejemplo. ¿Por qué esta regla sigue siendo válida aquí? Porque es que la definición de derivada parcial se hace siguiendo la misma estructura de cómo se definió la derivada en cálculo diferencial. Entonces, todas las propiedades, digamos que son heredadas, ¿no? Aquí. Entonces, ejemplo 1. Supongo que tenemos una función h, llamémosla h. h de x, y igual a, digamos, x por y, ¿sí? Multiplicado por exponencial de menos x por y a la 2. ¿Sí? Esa es nuestra función h. Y queremos calcular la derivada de h con respecto a x. O hagámoslo con respecto a y. Bien. Entonces, ¿qué me va a dar esa derivada parcial de h con respecto a y? Entonces, miremos cómo está definida h. h está definida como el producto de dos funciones, ¿no las notan? Podemos pensar que esto que está aquí es el primer factor, es f. Para aplicar la regla de arriba. Y esto de aquí es g. Bien. Entonces, ya podemos aplicar la regla de arriba. ¿Qué dice la regla? Comencemos aquí. Quiero derivar este producto. Va a ser igual a la derivada de f con respecto a y el primero. ¿Cuánto me da la derivada de f con respecto a y? Si f es igual a x por y. ¿Cómo? ¿Cuánto es la derivada de x por y con respecto a y? X. X, ¿cierto? Bien. Entonces, voy en esta parte. Eso me da x por la función g sin derivar. ¿Quién es la función g? El e a la menos x por y a la 2. Entonces ya, voy aquí, aplicando la regla. Estoy derivando un producto. ¿Sí? Estoy calculando la derivada de ese producto con respecto a y. Entonces continúo más. Dice aquí f. ¿Quién es f en nuestro caso? Es x por y. X por y por la derivada de g con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de esta función? E a la menos x por y a la 2 con respecto
respecto a y? ¿Quién sabe? E elevado a la menos 2x. 2xy. Bueno, entonces, ojo, ¿no? La derivada exponencial, supongo que toda la derivada exponencial es ella misma. Entonces me va a quedar esto mismo, e a la menos x, borramos esto aquí, e a la menos x por y a la 2, queda ella misma. Y aquí si viene y multiplico por la derivada interna, aquí se está haciendo regla de la cadena, ¿no? Derivo la función general, y ustedes tienen la exponencial. La derivada exponencial es ella misma, por la interna. ¿Cuánto me da la derivada interna con respecto a y? Menos 2xy. Exacto. Entonces, como estamos derivando con respecto a y, estamos asumiendo que x es constante. La derivada de y a la 2 es 2y, por este menos x está menos 2xy. Esa es la derivada interna. ¿Bien? Y aquí ya acabamos de derivar ese producto. ¿Listo? Yo podría reescribir esto, sí. Podría reescribirlo así. Bueno, esta primera parte no hay nada que hacer. Sería x por e a la menos x y a la 2. Y aquí esta derivada interna tiene signo menos. Como todos estos tres términos están multiplicando, este menos se va a multiplicar con este más. Más por menos es menos. Por aquí me va a quedar este x, con este x me queda un x cuadrado, entonces me queda un 2. Este 2 que está aquí, por el x cuadrado, y y por y menos y cuadrado, por la exponencial. Es la menos x por y a la 2. Bien. Entonces, eso es lo que me deja derivada parcial de esa función que llamé h, que es un producto de otras dos funciones, f y g. Bien. Entonces ahí aplicamos, pues, regla del producto para derivar. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí apliqué un resultado que ustedes deberían conocer, ¿no? Que la derivada exponencial, pues si ustedes tienen exponencial de cualquier cosa aquí y derivan esto, entonces eso me da la misma función exponencial, ¿sí? Multiplicado por la derivada interna. Entonces, multiplico aquí por lo que está en el cuadrito derivado. Bien. No olvidar esas reglas. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? Profe, no entendí lo último ahí cuando reescribió. Cuando escribí acá, esta última línea, aquí, Sí, señor. eso que encerré en la bolita, esto acá. Sí, señor. Ah, ya. Bueno, entonces eso viene, a ver, voy a borrarlo de nuevo. Hasta aquí, bueno, obtuvimos esta expresión. Bien. Estos tres términos pues están multiplicando, ¿no? Este menos 2xy está multiplicando con la exponencial, que a su vez está multiplicando con x por y. Entonces este menos está multiplicando, yo puedo ir moviendo hasta que llega acá y se multiplica con el más. Más por menos es menos. Listo. Ahora, como todo se está multiplicando, este x eventualmente lo puedo asociar con el x de acá, pero multiplicándose. X por x es x al cuadrado. Es que toda esa hilera de números se está multiplicando, ¿no? Como cuando usted tiene x al cuadrado por, voy a hacer otro ejemplo más sencillo acá, por y, por x, por y al cubo. ¿Sí? Los cuatro elementos aquí se están multiplicando. Y usted puede asociar x al cuadrado por x a x al cubo. Y y por y al cubo me da y a la 4, entonces puedo escribir eso así de forma más compacta. ¿Sí o no? Y aquí esto es igual a esto. Entonces, en este caso hice lo mismo. X con este x me da x al cuadrado. Y con y, multiplicándose, pues, da y Ah, al lado. ya lo entendí, profe. Gracias.
este 2, pues, se está multiplicando, se viene y queda por acá. Lo puedo poner ahí. Porque es habitual colocar el 2, el número, en el extremo izquierdo. Pero podría colocarlo aquí o en otro lado. Y la exponencial pues sigue quedando ahí. Ok. Sí, sí. Bueno. Creo que se puso pesada la conexión. ¿Sí me están escuchando bien ahora? Sí, bro. Sí, bro. Ok. Bueno. Entonces eso es con la regla del producto en derivadas parciales. Bien. Entonces vamos a estudiar otra regla para derivar. ¿Cuál es la otra regla que ustedes conocen para derivar? Al cociente, ¿no? El cociente. Al cociente. Entonces, ¿qué dice esa regla del cociente? Entonces, voy a escribirla primero pensando que f y g son funciones de una sola variable. La que ustedes saben del curso anterior. Tienen una función f sobre g y derivan. ¿Cuánto da esa derivada? Ese La de cociente. abajo por la derivada de la de arriba menos Muy la de bien. arriba por la derivada de abajo sobre Sí, La de abajo el cuadrado. muy bien. Entonces, así la saben todos muy bien aquí. Entonces, tenemos esa regla del cociente para derivar en funciones de una sola variable. ¿Qué hacemos? Si ustedes, ¿por qué lo hago así? Porque ustedes ya se acuerdan esas fórmulas. Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, ya lo logran escribir en términos derivadas parciales. Entonces, ¿qué pasa si f y g son funciones de dos variables? Entonces ya no tiene sentido usar este prima. Entonces decimos, borramos el prima y decimos, ¿cuánto es la derivada parcial de f sobre g? Con respecto a x, digamos. Porque estoy asumiendo ya que f y g son funciones de dos variables. Entonces, esto aquí va a quedar así. Donde aparezca un prima, coloco, voy a decir f', coloco la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Menos f por g', pero ya estamos considerando dos variables. Entonces, sería menos la derivada parcial de g con respecto a x. profe, ahí también le podemos colocar derivada parcial con respecto a, a y. Exactamente, muy bien. Entonces también se puede con respecto a y y si, siguen valiendo la regla. Entonces tengo la otra sería así. Hemos dicho, vale esa y también vale, si borro aquí la x y coloco un y. Coloco y y sigue, tengo la regla también para la derivada parcial de ese cociente con respecto a y. ¿Listo? Valen esas reglas. Entonces veamos un ejemplo. Entonces miren que todo lo que ustedes saben lo pueden generalizar aquí. Entonces, pensemos en este caso. Supongo que tiene una función h de dos variables, que es el cociente de otras dos funciones de dos variables. Digamos que es igual a x por y sobre x al cuadrado menos y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da la derivada de h, que es esa división, con respecto a y? Entonces estoy calculando, pues voy a escribir así la derivada con respecto a y. Esto de x por y sobre x cuadrado menos y. ¿Quién es f en este caso? ¿Quién es g? ¿Quién sería f? ¿Quién sería g? En este caso, esto que está aquí, pues lo que está arriba es la f.
y el denominador sería igual a G. Y entonces aplicando la regla que está acá en la cajita que van a cerrar, la regla aquí, ¿qué nos daría? Entonces comienzo, trazo la fracción que nos va a dar, listo. Entonces comienzo aquí, dice la regla, calcule la derivada de f con respecto a y primero. Entonces, ¿cuánto más la derivada de f con respecto a y? Miren a f aquí. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, exacto, x. Asumo que x es constante, si derivo con respecto a y me queda la constante que acompaña la y, que es x. Y eso lo multiplico por la función de abajo sin derivar. Es decir, lo multiplico por x a la 2 menos y. Listo. Menos, según la fórmula, la función f sin derivar. Entonces queda x por y. ¿Cierto? Por la derivada de g con respecto a y. Entonces aquí está la función g, mire. ¿Cuánto va a derivar con respecto a y? X a la 2 menos 1. Estoy derivando, ojo, x cuadrado menos y, ¿no? Con respecto a y. Menos 1. Menos 1. Menos 1, eso. ¿Por qué? Porque Sí, x al cuadrado es constante. En ese caso, x sí, cuadrado menos es 1. constante. Y usted está calculando derivadas con respecto a Queda y. 0. Si la derivada de x cuadrado a 0 y queda la derivada de menos y, que es menos 1. Pues queda aquí un menos 1. ¿Sí? Eso dividido entre g al cuadrado. G al cuadrado es x cuadrado menos y. Pues coloco aquí x cuadrado menos y. Y todo eso está elevado al cuadrado. Bien. ¿Puedo simplificar esta expresión que nos dio aquí? Sí. Vamos a simplificarla un poco. Entonces miren que las técnicas que ustedes ya conocen para derivar siguen siendo válidas aquí. Entonces, digamos, la derivada de h, que es esa función, ese cociente con respecto a y, va a ser igual entonces a qué. Entonces simplifiquemos aquí. Miren que este x se puede distribuir en el paréntesis y me quedaría x por x cuadrado, me queda x al cubo menos x por y. Entonces esta primera parte acá. Y este menos 1 con este menos de acá queda más. Menos por menos da más. Más x por y. ¿Sí o no? Y abajo lo podemos dejar así como quedó. X a la 2 menos y. Todo el mundo ya marcó asistencia en la sección anterior, ¿cierto? Esto al cuadrado. Y aquí, este x y este x por y se cancelan. Y al final me queda de una forma más compacta, más bonita. X al cubo sobre x a la 2 menos y. Que es la derivada parcial de esa función h. Esto aquí al cuadrado. Esto también se puede escribir así. H sub y. Para indicar que derive parcialmente con respecto a y. Bien, entonces así se aplican las reglas. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Profesor, ahí no se podría Bueno, simplificar más. O sea, la parte de no, ahí abajo. ya no se podría. No, porque si usted eleva al cuadrado ese binomio que tiene en el denominador, eso se expande, pero no, o sea, no hay nada que usted pueda cancelar de acá con lo de acá del denominador. O sea, ahí quedaría. Lo único que usted puede hacer es esta operación de elevar al cuadrado. Pero eso lo que hace es como complicar las cosas, ¿no? En lugar de simplificar. Bien. Entonces, aquí escribieron presente algunos que supuestamente no escribieron presente en la reunión anterior, ¿no? Entonces está bien. Los que ya escribieron presente no tienen que volver a escribir, ya quedó, ya el chat anterior quedó registrado, ya no hay problema. Los que faltaban.
¿Listo? Entonces tenemos ahí la disposición que arregla para hallar estas derivadas parciales. Bien. Aquí en el libro hay más ejemplos, un poco más sencillos todavía que los que hicimos nosotros. Ustedes pueden revisarlos, bien, los ejemplos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la interpretación, digamos, geométrica de esas derivadas parciales. De eso en estos minutos que nos quedan. Entonces, regresemos acá a la pizarra. Profe, ¿podría poner los ustedes, apuntes de la pizarra un momento? sí. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, antes de hablar de la interpretación geométrica de esas derivadas parciales, me gustaría saber, ustedes, todo el mundo le quedó claro que hay quiz, ¿no? El sábado, ¿cierto? Sí, están claros con eso. Ese quiz va hasta límite y continuidad. ¿Listo? Profe, una pregunta sobre eso. ¿Cuántos ejercicios va a hacer y qué tiempo nos va a dar? Van a hacer todos los ejercicios y van a tener 30 minutos. Profe, Que son ¿y qué ejercicios días sencillos. para entrega del quiz ahí? ¿Qué días? ¿Qué días? O sea, o sea, va a ser por Teams. Porque es que, por ejemplo, en mi pueblo ha llovido todos estos días y pues la conexión no estaba muy buena y pues he tenido dificultades para hacer los trabajos a Teams. Claro. Bueno, el quiz lo voy a enviar por Teams. ¿Ya? Yo ya lo tengo hasta programado. Ya están, yo ya lo subí a Teams, pero no les aparece a ustedes porque yo lo programé y que aparezca el sábado. Es un documento PDF, una hojita. Ahí están las preguntas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Suponga que el sábado a esa hora usted tiene problemas de conexión, ¿cierto? Pero usted sí puede tener datos, si el WhatsApp sí le funciona, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, suponga que usted no puede ingresar a Teams. Entonces, usted escribe en el grupo que le envíen el quiz por ahí. Algún compañero lo puede descargar y enviárselo. O yo se lo envío por el grupo de WhatsApp. Lo Sí, envío por ahí profe, también. es Entonces, que, usted lo responde y me envía las respuestas por interno en el WhatsApp. eso era lo que quería, profe, porque, o sea, para enviarle la solución, no es tanto para verlo, sino para enviarlo. Sí, en caso de que no pueda por Teams, me lo envía por WhatsApp, ¿ya? Pero solo usted y los que tengan problemas. El resto, por favor, a Teams, ¿ya? De hecho, Listo, sería profe, gracias. deseable que sería deseable que si usted me lo envía por WhatsApp, ¿no? Porque no puede en esos momentos por conexión, apenas tenga acceso a una mejor conexión a Internet, lo suba a Teams, ¿ya? Ya usted me lo envió por WhatsApp, sí, yo lo recibí a tiempo, pero cuando usted pueda lo sube a Teams. Así sea con retraso que quede ahí registrado, no importa, porque yo ya sé que usted me lo envió por WhatsApp. Porque Listo, sí yo profe, tengo un orden, ¿no? gracias. Eso. Muy bien. Bien, ¿más preguntas? Entonces, nos quedan como 10 minutos de esta sección. Bueno, entonces veamos lo siguiente. La interpretación geométrica de estas derivadas parciales, ¿no? Porque fíjense, cuando nosotros hallamos una derivada parcial, ¿qué nos queda? Nos sigue quedando una función de dos variables, mire. ¿Sí? Esa función, por ejemplo, en este caso, la derivada parcial de h con respecto a y dio x al cubo sobre x cuadrado menos y. Entonces, esa derivada parcial se puede evaluar, por ejemplo, en el punto 1,2. Puedo evaluar esa derivada parcial. Entonces, a nosotros nos gustaría saber qué interpretación, qué quiere decir ese número, ¿no? Podría ser. Como en el caso de cálculo diferencial. A ver, ¿y recuerdan? ¿Qué quería decir f' de una función evaluada en 1, o en 2, o en 3? Y la gráfica de esta función de una variable era así.
Digamos que era una cosa así. Bueno, no tan feo. Listo, esa es la gráfica de una función f de x, de una sola variable. ¿Sí? Digamos que por aquí está el 1. Entonces, ¿qué quería decir f' evaluado en 1? ¿Qué era esto? ¿Alguien se acuerda? Aquí digamos que está el punto 1,f1. Ustedes hablaron de rectas tangentes. Entonces resulta que la derivada f' evaluada en 1, en ese curso de cálculo diferencial, era la pendiente de esta recta que estoy dibujando aquí amarilla. ¿Sí? Esta recta, digamos que solamente toca en ese punto que yo señalé. Bien. Esta recta, por ser una recta, pues claro que tiene una pendiente. ¿Cuál es su pendiente? F' evaluado en 1, que ya pasa por este punto aquí, coordenada x1. Bien. Entonces la derivada era la pendiente de la recta tangente. ¿Cierto? ¿Todo el mundo está recordando? ¿O no? Sí, profesor. Eso. Entonces, esta pendiente m, la pendiente se notan con la letra m, ¿no? M es igual a f' evaluado en 1. ¿Ya? Entonces aquí, cuando nosotros pensamos en funciones de dos variables, que nosotros calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, yo la puedo hablar en un punto, 1,2. ¿Qué será ese número? ¿Será una pendiente también de alguna recta? ¿Tangente a alguna curva? Entonces la respuesta es que sí. Esos van a ser pendientes también. Entonces vamos a tener dos pendientes. Una es la derivada parcial de f con respecto a x y la otra con respecto a y. Estoy escogiendo aquí un punto cualquiera, 1 o 2 por decir cualquier cosa. Entonces van a representar pendientes. Bien. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo salen dos curvas? ¿De dónde saldrán esas dos curvas? Para trazar rectas tangentes, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces permítanme borrar aquí. Entonces usted sabe que una función de dos variables tiene como gráfica una superficie, ¿no? Uno puede dibujar el sistema de tres coordenadas, ¿ya? Y aquí la superficie que corresponde a la gráfica de la función de dos variables. Pensemos en la función f, que depende de x, y aquí grafiquemos una superficie, que es la gráfica de esa función, pues. Pensemos en un plano, una cosa así. Con tres dimensiones. ¿Listo? Piensen en tres dimensiones ahí. Bien. Entonces, ustedes tienen la gráfica de esas funciones, esa curva, esa superficie roja. Ahora, nosotros calculamos la derivada parcial de f con respecto a x, ¿cierto? La derivada de f con respecto a x. ¿Ya sabemos hacer eso? Sí. Nos falta practicar más, pero ya sabemos más o menos. Y digamos que nosotros queremos hablar esa derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,2. Entonces eso nos dará un número. ¿Ese número qué va a ser? Va a ser la pendiente de qué. Entonces, veamos. Ubiquemos aquí en el piso el punto de coordenadas 1,2. Que va a estar por aquí. ¿Sí? Es el punto de coordenadas 1,2. 1,2. ¿Qué pasa si yo evalúo la función, esta función en ese punto? Pues este punto que está en el piso se levanta acá a una altura z. Entonces pasará por aquí. Se levantó a una altura z. Y sobre la superficie. Bien, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer esta derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 1,2? Pues fíjense, si nosotros hacemos lo siguiente, consideren el siguiente plano. Voy a dibujarlo con color azul. El plano, digan ustedes. Consideren esta línea azul
que la dibujé paralela al eje X, ¿sí? Y levanto un plano hacia arriba. ¿Sí? Levanto un plano. Entonces ese plano corta la superficie, ¿sí o no? Y la corta y entonces define una curva acá. Bueno, no me quedó bonita la curva. Este plano corta la superficie y definirá una curva, ¿bien? Donde lo cortó. Por ello hay un efecto más realista a esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ese plano se está trazando siendo paralelo al eje X, ¿bien? Y paralelo al plano XZ. ¿Bien? Se traza ese plano que pasa por el punto 1,2 y cuando corta la superficie define esta curvita punteada, ¿sí o no? Entonces esa curva tiene una pendiente, tiene una recta tangente, perdón. Aquí, miren. ¿Sí? Tiene esa línea amarilla que dibujé, es una recta tangente a esa curva punteada en el punto 1,2, que pasa por ahí. Es tangente y la toca ahí en ese punto. Entonces esa recta amarilla tiene una inclinación. Esa inclinación es exactamente la derivada parcial de f con respecto a x. Bien. Eso es lo que significan estas derivadas parciales aquí. Entonces, para usted entender mejor eso, la próxima clase lo revisamos de nuevo. Pueden estudiar este ejemplo. Listo, este ejemplo 3. Y aquí hay una gráfica importante para que analice. Mejor lo que yo estaba haciendo en la pizarra. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos por hoy. Entonces, nos vemos el sábado para continuar hablando sobre esta interpretación, sobre este ejemplo, y hablar de derivadas de orden superior, algunas propiedades de las derivadas parciales cruzadas. Bien. Listo, profe. Profesor, hasta luego. Hasta luego, profe.